Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias a las personas que se han conectado para este espacio. Queremos de verdad darles las gracias por hacer parte de estas formaciones virtuales que ARL Sur ha preparado para ustedes. En el día de hoy vamos a tener una importante capacitación sobre el Comité Paritario del Sistema de Gestión y cómo podemos realizar este sistema desde nuestro trabajo en casa y cómo lo podemos implementar. Para el día de hoy nos va a estar acompañando nuestra formadora Diana Isabel Polo Escorcia. Ella es fonoaudióloga, tiene un magíster en dirección estratégica, en gestión del conocimiento y en gestión humana. Es especialista en salud ocupacional y especialista en audiología. Es profesora universitaria y es gerente general de la firma aliada BeSafe Riesgos Laborales SAS, que es la firma que está representando el día de hoy, que nos va a apoyar en todo ese proceso de capacitaciones virtuales. Queremos darle algunos parámetros a todos ustedes con el tema de la capacitación. Las preguntas las vamos a realizar 15 minutos antes de terminar la capacitación. En la parte inferior, usted se encuentra la opción de preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo sus preguntas y respuestas y al finalizar la conferencia se las estaremos resolviendo. También el tema de la presentación se las estaremos enviando a sus correos electrónicos el día viernes de esta semana. ¿Listo? Y esta formación genera una constancia de asistencia que podrán descargar todas las personas que estén afiliadas con la ARL Sura. Esa constancia la podrán descargar directamente de la plataforma por donde descargan las constancias de las formaciones presenciales. Entonces, no siendo más, yo le doy el ingreso a la señorita Diana Isabel Polo, con quien van a estar ustedes compartiendo esa importante capacitación. Ella es experta en el tema que vamos a tener el día de hoy. Entonces, los dejo en muy buenas manos. Muchísimas gracias y espero que disfruten esta capacitación. Diana, bienvenida. Gracias, Jason. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bienvenidos a esta jornada de capacitación que tenemos, cómo hacer de tu COPAS un buen equipo de apoyo en los tiempos de trabajo en casa, en los momentos que estamos viviendo ahorita como país. Entonces, de verdad, muy agradecidos por la asistencia de cada uno de ustedes a los procesos de formación de ARL Sura. Y hoy la idea que tenemos con ustedes es brindarles unos conceptos y unas estrategias de apoyo al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para mirar cuáles son desde sus funciones, cómo vamos a enfrentar el tema del COVID-19 y ver cuál es su rol en este engranaje fundamental que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son esas nuevas actividades que tenemos que desarrollar y que están asociadas con lo del trabajo en casa o teletrabajo, dependiendo de cómo ha sido el manejo a nivel de cada una de sus empresas. Tenemos en este momento un gran reto y es el cambio que se ha ido generando por todas estas condiciones actuales de trabajo y que nos ha tocado asumir de pronto de manera intempestiva nuevas formas de realizar, nuevas formas de comunicarnos y algunos podemos seguir asistiendo regularmente hasta nuestros puestos de trabajo de acuerdo a la actividad económica, otros no, otros estamos completamente en aislamiento y la idea es que vamos a empezar a trabajar una serie de estrategias de cómo poder abordar este tema y cómo el COPAS debe seguir funcionando dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que como comité tenemos un reto bastante grande y es que tenemos que seguir funcionando. Les voy a compartir entonces lo que vamos a ver en este tiempo. Vamos a revisar unos conceptos básicos, el por qué pertenecemos al COPAS y el reto que tenemos ahorita de pertenecer al COPAS. ¿Cuáles son nuestras funciones, retos y oportunidades en este momento frente a lo que está pasando y cómo podemos hacer estas reuniones de manera efectivas? Lo ideal es que el COPAS se siga reuniendo y ya vamos a mirar cómo lo podemos estar realizando. Entonces, nuestra realidad actual es que el gobierno pues, nos ha impuesto una serie de acciones que generan un cambio en las empresas de la forma en la que veníamos desarrollando nuestras actividades. Eso es una realidad y es algo en lo cual tenemos que asimilar de la forma más rápida para poder continuar y poder seguir generando pues, ingresos, poder seguir generando la actividad económica y obviamente nuestras actividades. Aún no tenemos claridad sobre el tiempo que se va a invertir hasta que regresemos a la normalidad. Por ahora es un tema digamos, temporal, pero que nos lleva a crear nuevas herramientas con nuestros trabajadores. Entonces,
En realidad lo que tenemos que estar haciendo en este momento es reinventándonos, pero esto lo vamos a hacer unidos frente a las nuevas condiciones que tenemos. De ahí que es tan importante que el COPAS, que ahora que estamos en trabajo remoto en muchas de nuestras organizaciones, el COPAS tenga un liderazgo efectivo. El COPAS es un organismo muy importante dentro de la organización. Y ese liderazgo es un liderazgo que ahora se llama un liderazgo conectado, ¿sí? Así como lo vemos en la imagen. Conectado, de acuerdo al Oxford English Dictionary, lo define como unido, vinculado, relacionado. Esto quiere decir que como comité nosotros debemos estar mucho más abiertos, mucho más generosos y mucho más receptivos. Recuerden que como comité lo que realizamos es esa relación entre los trabajadores y la gerencia. Somos ese canal de comunicación en cuanto a todo lo que se refiere en seguridad y salud en el trabajo. De ahí necesitamos que en este momento el comité sea mucho más abierto a atender todas aquellas no digamos quejas, sino aquellas necesidades que tienen los trabajadores en este momento, de acuerdo a todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra labor y de las actividades que tenemos en casa, o si tenemos que hacer algún desplazamiento. Es importante estar receptivo a las necesidades de nuestros compañeros de trabajo. Es por esto que tenemos que hacer un liderazgo conectado. No es un liderazgo de pronto que sea, que vayamos a caer en el micromanagement, que es estar ahí como encima, súper pendiente, porque a veces también caemos en esa tendencia. Y en Colombia de pronto este modelo de trabajo, aunque se ha venido trabajando en algunas organizaciones, no ha sido el modelo de trabajo, digamos que algunos hemos tenido que vivir, pero de acuerdo a cómo la organización haya establecido los canales de comunicación con sus empresas, es importante que COPAS como equipo de trabajo también establezca cuáles son esos canales de comunicación en cuanto a su equipo y cómo va a ser su canal de comunicación con los demás trabajadores de su organización, no importa que lo estén realizando de forma remota. Entonces, partiendo de acá, miremos unas características fundamentales de este liderazgo efectivo. Y una de las primeras características es que el liderazgo tiene propósito y tiene dirección. Y como Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, nosotros tenemos una directriz desde la legislación colombiana. Nosotros tenemos unas responsabilidades, tenemos unas funciones específicas frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tenemos un rol dentro de la organización. Por eso, digamos que el propósito del COPAS está muy definido y ahora vamos a ver esa legislación, pero ese propósito es el que nos tiene que enmarcar, es el que nos tiene que unir en este momento. ¿Por qué estoy siendo yo parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo? Otra de las características que tenemos es la autenticidad. Tenemos que seguir transmitiendo los valores corporativos de nuestra organización, creando esa cultura de seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización. Es como si ahorita la empresa estuviera como con muchos centros de trabajo, por así decirlo. En realidad nosotros somos la empresa, ¿cierto? De pronto la locación es el lugar donde vamos y realizamos las actividades, pero en realidad las personas son las que conforman la organización. Entonces, esa cultura organizacional tenemos que transmitirla a cada una de las personas, generando confianza con los trabajadores. Por eso, ustedes como líderes de seguridad y salud en el trabajo, como los miembros del COPAS, deben transmitir esa confianza, la confianza que deben tener los trabajadores, porque ustedes son ese mecanismo entre los trabajadores y la gerencia. Otra de las características en cuanto al liderazgo es que el logro de toda esta gestión, tanto a nivel organizacional, en recursos humanos, en seguridad y salud, en este momento toda la gestión de la empresa tiene que estar basada en la colaboración. Tenemos que desarrollar una atmósfera de influencia mutua y que esa creación de trabajo en equipo
sea aún más fuerte. El presidente del COPAS, por ejemplo, debe crear ese vínculo, que el COPAS en este momento esté mucho más fortalecido hacia los objetivos que se tienen en este momento desde la directriz del gobierno nacional. Entonces, ese fortalecimiento lo tiene que dar desde el presidente del COPAS, la secretaria del COPAS y todos los roles que tenemos dentro del comité, y esto debe transmitirse a toda la organización. Entonces, recordemos estas tres características. 1, propósito y dirección. 2, autenticidad, seguir trabajando el tema de valores, de cultura organizacional. Y 3, tenemos que pensar en un logro basado en la colaboración. Entonces, partiendo de esto, revisemos otra vez la esencia del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que no somos ese organismo que se ocupa de la promoción y vigilancia de las normas y de los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo en la organización. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer esa promoción y vigilancia de las normas? A través de la promoción, a través de la información y a través de la divulgación. ¿De qué? Precisamente de esas normas, aquí se los voy a subrayar, ¿cierto? Tenemos normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. En este momento tenemos que hacer la promoción de esas normas, de esas regulaciones que han sido emitidas por parte del gobierno nacional y hacer una correcta divulgación de las mismas. Vamos entonces a ver cada una de ellas, qué es lo que nos corresponde como COPAS en este momento. Vamos a borrar aquí un momentico para que no nos queden todas las diapositivas. Entonces, como primera medida vamos a ver la promoción. A ver, promoción. Recordemos que salió la circular 17 del Ministerio de Trabajo. Esta circular es muy importante que COPAS la conozca y la maneje porque es lo primero que tenemos que empezar a promocionar, a divulgar, a informar a nuestros colaboradores. La circular 17 del Ministerio de Trabajo nos dio los lineamientos mínimos a implementar en cuanto a promoción, prevención para la preparación y respuesta de los casos de enfermedad por COVID-19. Dentro de uno de los lineamientos, y lo vamos a ver más adelante, se encuentran los controles que debe establecer la organización con base al decreto 1072 en su artículo 2.4.6.24, que ya lo vamos a ver más adelante. Se establecen en esta circular las estrategias a seguir por parte de los empleadores. Y recuerden que si regresamos a la definición de COPAS, es un organismo que permite a ¿qué? Promocionar esas normas y esos reglamentos y ser ese vínculo entre los trabajadores y el empleador. Entonces, si hay unas estrategias estipuladas por el gobierno nacional, son las estrategias que debemos promocionar y divulgar. Las acciones que deben ejecutar la ARL y las responsabilidades de los trabajadores. Entonces vamos a ver un poco más al detalle estas estrategias a seguir por parte de los empleadores. Vamos a ver una por una. Entonces comenzamos primero con los canales de comunicación de los casos. En la circular se especifica que la empresa debe tener unos canales de comunicación que sean oportunos frente a la notificación de esos casos sospechosos de COVID. ¿Ante quién tienen que hacer esa notificación? Ante la Secretaría de Salud, ya sea departamental, distrital o municipal. Estos canales de comunicación tienen que estar muy claros dentro de la organización. ¿Cómo se va a hacer el proceso de notificación ante la Secretaría? Es una de las primeras tareas que tenemos. Desde seguridad y salud en el trabajo, si tenemos un caso sospechoso, ¿cómo lo vamos a notificar? ¿Cuál va a ser la ruta establecida para esa notificación? La información tiene que ser clara, tiene que ser veraz. Tiene que haber un trabajo articulado con la Secretaría Departamental, Distrital o Municipal. Y esto va a permitir que se desarrollen todos los procedimientos específicos y que se establezcan para ese centro de trabajo donde existe la notificación de un caso sospechoso. De ahí que es importante que como empresa tengamos esta ruta establecida de quién va a ser
la notificación, a dónde vamos a llamar. Recuerden que también por parte de la ARL Sura para nuestros afiliados tenemos un canal, ¿cierto?, de atención para estos casos que ustedes también se pueden apoyar de la ARL para toda esta ruta establecida. Otra de las actividades que tenemos que hacer y es aplicar los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social. Les voy a correr un momentico esto para que se pueda ver un poco mejor. Aquí está el link donde se encuentran aquellos procedimientos y lineamientos que son definidos por el Ministerio de Salud. Esos protocolos, la circular nos dice que la empresa debe aplicarlos a cabalidad. ¿Para qué? Para poder dar una atención y una respuesta ante la atención de los casos. Entonces, hay que ingresar a este link, establecer los protocolos, mirar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que direccionar, quiénes van a ser los responsables, quién va a vigilar que estos protocolos se establezcan, por ejemplo, de limpieza, de desinfección de las áreas, para aquellas empresas que todavía por su actividad económica, por ejemplo, empresas prestadoras de salud, que todavía sus trabajadores tienen que prestar el servicio, empresas que por su actividad económica no han podido hacer de pronto trabajo en casa o teletrabajo y se requiere que hagan ese desplazamiento. Entonces, tenemos que establecer bien dentro de la organización cuáles van a ser esos protocolos de ingreso, los protocolos de los horarios de los trabajadores, etcétera, para poderlos implementar dentro de la organización. Y estos protocolos deben estar claros para todos en la organización. De ahí que Ecopaz debe ayudar a la divulgación de los mismos, estableciendo bien cuáles van a ser las rutas y los responsables de cada uno de ellos. Otra de las funciones que tenemos dentro de esta circular para los empleadores es la difusión oportuna y permanente de boletines y comunicaciones oficiales. Recuerden que aquí no podemos hacer transmisión por WhatsApp de fuentes no oficiales, que llegó el video, que para no generar pánico en la población. La única información que como Copaz o desde seguridad y salud en el trabajo vamos a difundir son boletines y comunicaciones que sean oficiales, emitidas desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Protección Social o desde el Instituto Nacional de Salud, que sean fuentes fidedignas. Esa difusión oportuna hay que hacerla porque pueden cambiar las condiciones de trabajo o pueden cambiar, no sé, las condiciones en las cuales estamos haciendo las cosas y debemos informar a nuestros trabajadores de forma oportuna. La otra obligación que tenemos es atender las recomendaciones, orientaciones y asesorías que brinde la ARL en cuanto a todo este proceso. Recuerden que ustedes por página también pueden ingresar y tienen una información bellísima, valiosísima, dirigida a personas, a empresas que ustedes pueden descargar, que pueden compartir con sus colaboradores. Hay información bellísima también, por ejemplo, sobre salud mental, que ahora vamos a hablar un poquito del tema. Entonces, miren que tienen muchas herramientas que ustedes pueden empezar a difundir dentro de sus colaboradores con el fin de cumplir con esta legislación que tenemos en este momento y que como Copaz debemos empezar a divulgar. Tenemos que identificar, prevenir y controlar el riesgo y aplicar medidas de prevención y de control. Y esto se refiere básicamente a la gestión del cambio y a lo referente al decreto 1072. En este momento, todo esto que está pasando va a alimentar mi matriz de identificación de peligros, ¿cierto? Entonces, con la situación que tenemos, eso ya debe estar contemplado, ese riesgo biológico dentro de la matriz de identificación de peligros. Si no estamos tarde en esa actualización, actualizar y establecer cuáles son esas medidas de prevención y control. Medidas de prevención y control que también están aquí en los protocolos y procedimientos y que deben estar inmersas dentro de esta identificación que hemos hecho y dentro de esta matriz. Entonces, al hacer esta identificación en nuestras organizaciones, podemos establecer cuáles son los protocolos y qué es lo que necesitamos establecer para poder mitigar y prevenir esta situación.
Otra de las responsabilidades que se tiene en este momento es suministrar los elementos de protección según los lineamientos específicos que ha dado el Ministerio de Salud. Entonces, aquí no tenemos que usar, como a veces en las organizaciones muy coloquialmente, bueno, tenemos ruido, bueno, vamos a colocarle un protector auditivo, pero no hemos medido primero, no sabemos qué tipo de protector funciona, probamos uno y otro a ver si este es. En este caso tenemos la especificación de cuál es el protector que necesitamos para nuestros trabajadores, cuáles son los elementos de protección personal, porque son los que ha emitido el Ministerio de Salud y son los que se deben utilizar. Entonces, estos elementos son los que debemos suministrar a los trabajadores. Otra de las estrategias que tenemos que implementar, reforzar las medidas de limpieza, de prevención y de autocuidado. Estas medidas de limpieza y de prevención están en los protocolos. Entonces, tanto para usar en casa como para usar en las organizaciones. Entonces, cada empresa, de acuerdo a su actividad económica, si están haciendo todavía trabajo en las empresas, deben establecer cuáles van a ser esos protocolos de limpieza y de prevención. Y aquí donde Copás también tiene que hacer un esfuerzo grandísimo con todos sus compañeros de trabajo, y es este tema de autocuidado. El tema de autocuidado siempre lo hemos tenido en seguridad y salud en el trabajo. Es un tema con el que como saludistas a veces peleamos mucho con los trabajadores. Póngase el casco, póngase el protector, que coloques el arnés, todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal. En este momento es donde más, cierto, pautas de autocuidado debemos tener. Y a veces como que se aburre uno de tanto protocolo, pero es lo que tenemos que hacer. Y si hay un protocolo de limpieza, desinfección al ingreso de la empresa, hay que llevarlo a cabo. Porque aquí en este momento no solamente depende de mi salud, sino de la salud de los demás. De hecho, siempre ha sido así en seguridad. Yo te cuido, tú me cuidas, y es algo que ustedes como comité paritario deben reforzar muchísimo con sus compañeros de trabajo. Debemos tener pautas de autocuidado. Yo creo que llegó el momento en que en realidad nos demos cuenta que hay que cuidarse, que la salud está en manos de nosotros. Siempre la salud ha estado en nuestras manos, ¿cierto? Pero a veces lo veíamos como de forma folclórica. Llegó el momento en que definitivamente está en nuestras manos tener estas pautas y entender un poquito el de seguridad y salud cuando todo el tiempo nos está diciendo cuídense, cuídense, protéjanse, colóquense sus elementos de protección. Entonces es algo en lo cual tenemos que insistir mucho porque a pesar de que ha habido mucha información, desafortunadamente hay personas que todavía no están trabajando mucho este tema de autocuidado. Bueno, seguimos entonces con la capacitación sobre las técnicas de cuidado de manos, suministro de jabón y toallas desechables que están incluidas dentro de la circular, que es obligación del empleador suministrarlas, y capacitar a los trabajadores sobre técnica de lavados de mano. Aunque parezca muy repetitivo el tema, pero de verdad muchas personas no saben bien cómo es la técnica y es importante realizar este tipo de capacitaciones con nuestros colaboradores. Una de las funciones del COPAS es participar en las capacitaciones, es proponer temas de capacitación. Entonces, esta es una de las capacitaciones que en este momento tenemos que estar dictándole a nuestros colaboradores, ya sea por este tipo de medios, vía Zoom, Skype, bueno, videos que les podamos enviar, pero hay que trabajar este tema constantemente, aunque se vuelva repetitivo. Pero es preferible darles el paso a paso y reforzar el tema con ellos de autocuidado y de este tipo de técnicas. Lo mismo, el suministro, digamos, de jabón y toallas desechables cuando las personas están dirigiéndose a la organización. Eso se refiere el suministro a las empresas que todavía tienen funcionamiento y este protocolo tienen que hacerlo al interior de las empresas. Y exigir a los trabajadores que por favor no compartan sus elementos de protección personal. Pareciera obvio,
pero es algo que la circular lo tiene ahí establecido, y es que sí se debe exigir, por favor, no compartan elementos de protección personal, que préstenme el casco, que préstenme las gafas, o que menos el respirador, obviamente, pero no se pueden compartir. De hecho, siempre los elementos de protección personal son elementos de protección individual, realmente. Entonces, no se debe permitir que se compartan estos tipos de elementos. Y hay unos puntos en la circular que habla sobre los empleados o contratantes que provenientes de la China. Entonces, habla de unas especificaciones cuando ellos llegan, que entran al periodo de cuarentena, estos trabajadores, y se hace todo el tema de teletrabajo o trabajo en casa con ellos mientras espera todo ese periodo. Entonces, miren que estas estrategias que están aquí en la circular son el paso a paso de lo que nosotros como comité paritario tenemos que entender, que tenemos que divulgar y que tenemos que conocer para poder transmitirle a nuestros compañeros de trabajo la situación actual y las disposiciones que existen de parte del gobierno nacional en este momento frente a las actividades que nosotros estamos haciendo. Pero no solamente hay estrategias para los trabajadores, para los empleadores, sino hay unas responsabilidades de los trabajadores. Recuerden que el decreto 1072, en su artículo 2.2.4.6.10, establece la responsabilidad de los trabajadores. Hay como unas 6 responsabilidades. Sin embargo, aquí vamos a trabajar estas 3, y es que los trabajadores deben asistir a las capacitaciones y ponerlas en práctica. Es una de las responsabilidades. Entonces, a pesar de que estemos trabajando en remoto, es obligación de los trabajadores que cada vez que el coordinador de seguridad y salud en el trabajo programe una capacitación enmarcada dentro del sistema de gestión de seguridad en el salud en el trabajo, los trabajadores asistan. Y sobre todo en este momento que puedan poner en práctica todas aquellas recomendaciones que se están emitiendo desde el gobierno nacional en adelante al interior de la empresa. ¿Y quién debe patrocinar la asistencia a estas capacitaciones? El comité paritario. Son los primeros que tienen que estar motivando a todos sus compañeros a que participen. La otra responsabilidad es utilizar los elementos de protección personal en forma adecuada. Aquí también es importante que se haga todo un proceso de capacitación para que cada trabajador sepa cómo tiene que utilizar sus elementos, cómo debe retirarlos, cómo debe hacer el resguardo de los mismos, etc. Y esta que me parece muy importante y está en el decreto 1072, procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara y veraz de su estado de salud. Entonces miren que dice cuidado integral de su salud, ¿sí? Cuidado integral. Este cuidado integral, recuerden el concepto de salud. Salud no quiere decir solamente que no tengo enfermedad y listo, ausencia de enfermedad y listo. Dice que es integral, ¿por qué? Porque nosotros aquí estamos hablando de salud física, salud mental, salud psicológica, ¿cierto? Salud social, todo eso enmarca lo que es salud. En este momento tenemos que pensar, no solamente si nos enfermamos, no solo nos enfermamos, sino si estornudamos, si no estornudamos, si los síntomas que tenemos o no, sino que es un compendio de cosas y que como comité paritario somos unos organismos que velamos por la salud de nuestros compañeros, ¿cierto? Dentro de la organización. Y que salud enmarca no solamente el estar enfermo o no, sino que enmarca los otros aspectos psicológico, social y mental, que es súper importante en este momento que estamos viviendo y en las condiciones actuales que estamos desarrollando el trabajo. Bueno, entonces continuamos. Les borro aquí otra vez, que me sale ahí Continuamos entonces. Y quiero darles este dato para que lo tengamos en cuenta. Y es que en Colombia no estábamos tan acostumbrados al trabajo remoto, pero en los últimos 10 años, según la Global Workplace Analytics and Flex Jobs, señala que el trabajo remoto ha crecido en un 91% en los últimos años. Entonces, digamos que este tipo de trabajo ya ha venido incursionando mucho.
Algunas organizaciones han podido continuar sus actividades con trabajo remoto, otras no tanto, por lo cual obviamente se han visto un poco más afectadas, pero sí ha habido una evolución de este tipo de trabajo en los últimos años, donde se ha comprobado ciertas ventajas, obviamente algunas desventajas, y dirán, Diana, yo les veo más desventajas a esto que ventajas, pero ahorita les voy a mostrar cuáles son las ventajas que tenemos que darles a nuestros colaboradores y también por el tema de salud mental, que veamos siempre como el lado positivo, pero es una tendencia. Esto es una tendencia y esto se ha venido desarrollando desde muchos años atrás. Entonces no es un tema nuevo y pues gracias a la tecnología hemos podido acercarnos un poco más, ¿sí? De pronto aquí la figura nos lo muestra un poco y es que sí podemos llegar como equipo de trabajo a poder hacer esta relación, aunque la hagamos de forma virtual. Entonces, esa es como una reflexión que tenemos. Entonces, vamos a revisar un poco el término que se emitió con la circular 021 de 2020 del Ministerio de Trabajo, porque a veces estamos todavía un poco confundidos qué estamos haciendo, teletrabajo, trabajo en casa. En esto no voy a andar mucho porque pues es tema de otra charla, pero sí es importante que nosotros podamos divulgar esta información y que nuestros trabajadores conozcan el contexto de la forma en la que estamos trabajando actualmente. Y la define la circular trabajo en casa y dice que una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio. Entonces, actualmente, ¿qué condición tenemos? Sí, estamos realizando una actividad en nuestra casa por la cual recibimos un salario, pero esto es de forma temporal, ¿sí? Es mientras pasa la contingencia. Luego, pues Dios mediante, volveremos a nuestras actividades normales, pero lo estamos haciendo de forma ocasional, o ya sea en su lugar de domicilio o un lugar distinto de los locales del trabajo del empleador, en vez de hacerlo en su lugar de trabajo habitual. Y en esta modalidad, pues la idea es que hemos llegado a un acuerdo entre empleadores y trabajadores para realizar este trabajo en casa. Entonces, diferente a teletrabajo, que pues tiene otras connotaciones a nivel laboral y unas condiciones diferentes. Entonces, digamos que las empresas que sí realizan teletrabajo, sí tienen obviamente que cumplir con una serie de condiciones en los puestos de trabajo de sus colaboradores, a diferencia de los que están haciendo trabajo en casa. De ahí que es importante, obviamente, que si Copaz ya ha venido trabajando en su empresa con teletrabajo, pues tiene claro el tema de cómo se hace esta labor, que se debe cumplir con unas condiciones del puesto de trabajo diferentes de pronto a las que podemos tener como trabajo en casa. Entonces les voy a informar. Vamos a ir al segundo punto, que es la información. La información que ustedes deben transmitir a sus trabajadores y los beneficios que tiene de transmitir una muy buena información. Y aquí voy específicamente a hablarles de los beneficios que tiene el trabajo en casa, ¿sí? Y de la forma en que podemos transmitirle esto a nuestros trabajadores. Entonces, una de las primeras beneficios que tiene el trabajo en casa, según los estudios, es que nos conduce a una productividad asombrosa. Pues no sé ustedes, pero a mí yo creo que me ha rendido muchísimo más. Claro que como que estamos trabajando más, pero vamos a ver las desventajas. Pero sí hay un aumento de productividad que se ha medido, ¿sí? La Universidad de Stanford, bueno, ha hecho muchos estudios respecto a trabajo remoto y aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque está uno como más organizado, tiene menos distracciones en parte, dependiendo de cómo uno está organizando su trabajo, pero se ha comprobado que tenemos una mayor productividad. Otro beneficio es que puede incrementar la retención del empleo, ¿sí? Y lo estamos viviendo en este momento. Personas que han podido hacer trabajo en casa, que han podido seguir, obviamente, manteniéndose activos laboralmente, entonces podemos seguir reteniendo el empleo. Y algo muy importante es que reduce los días de enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a estar menos expuestos, obviamente, a gérmenes, bacterias y demás, y esto es
punto muy a favor porque es algo que debemos mostrarle a nuestros trabajadores, de acuerdo con la reglamentación y lo que se nos ha dicho. Reduce nuestros días de enfermedad, obviamente reduce el ausentismo, reduce los índices de ausentismo en la organización y de incapacidad. Otra de las ventajas es que nos incrementa la diversidad de la fuerza de trabajo. Entonces, podemos contratar, digamos, diferentes tipos de personas, de población, de diferentes perfiles, ya sea por horas, ya sea por diferentes espacios, y esto nos va a dar una mayor fuerza de trabajo en nuestras organizaciones. Y una de las cosas que de pronto ha impactado también es que reduce el costo a tanto a empleadores como trabajadores. A nosotros como trabajadores, ¿por qué reduce costos? Porque obviamente no tenemos un tema de desplazamiento. Lo mismo, digamos, a los empleadores en la parte locativa, recursos, servicios y demás. Entonces, estas son algunas de las ventajas y algo que me parece muy importante y que es lo que más deseamos que ustedes puedan promocionar dentro de sus trabajadores es que beneficie las relaciones personales y familiares. El hecho de poder compartir un momento, porque creo que muchos de nosotros hace muchísimo tiempo no almorzábamos de pronto con el esposo, con la mamá o con los hijos, lo estamos haciendo ahorita. Entonces es el momento pues de disfrutar este tipo de espacios porque tenemos la oportunidad de sí organizar nuestro trabajo, de tener un ambiente de trabajo lo más cómodo y agradable en nuestra casa, pero también tenemos ese espacio que beneficia las relaciones familiares y las relaciones personales que tenemos en este momento. Y las personas de pronto que están solitas, pues ya vamos a mirar que eso es una de pronto de las desventajas, pero debemos aprovechar para propiciar estos espacios de relación con nuestra familia. Entonces, viendo estas ventajas, sí hay digamos, unas desventajas y es donde Copás tiene que entrar a empezar a fortalecer. ¿Cuál serían esas desventajas? Nuestra población, nuestros trabajadores. Ustedes deben identificar de sus trabajadores las capacidades, las habilidades que ellos tienen en cuanto al manejo, por ejemplo, de las TICs. Y esto de pronto puede traer problemas, frustración o ansiedad en algunos de sus compañeros de trabajo. El manejo de las TICs a algunas personas se les facilita, a otras no mucho. Y esto puede estar ocasionando que la organización del trabajo no sea la adecuada en este momento. Hay que brindarle a los trabajadores un espacio, ¿sí?, de formación donde podamos identificar cuáles son estas personas que tienen problemas con las TICs, que de pronto no se logran acomodar, que no logran separar muy bien y no hacer un balance adecuado entre el trabajo y la vida que llevan en casa, ¿cierto? ¿Cómo va a ser que está el perro, el gato, mi mamá, que está el niño, que yo como trabajo, que no me organizo? Y es algo donde tenemos que apoyar a nuestros trabajadores. ¿Cómo deberían ellos establecer desde la empresa unas pautas, ¿cierto?, de cómo organizar el trabajo? Y aquí a las empresas nos toca ser un poco más abiertas y no tanto como el tema del horario como lo tenemos en la oficina, que es de 8 a 12, salgo a almorzar 1 hora, de 2 a 5 y estoy todo el tiempo en la oficina, ¿cierto? Es posible que haciendo teletrabajo se tenga que flexibilizar un poco ese tema y pensar más en el cumplimiento de metas y cumplimiento de objetivos. Entonces, ¿cómo desde la organización, aún como los equipos de trabajo, o sea, Copás, cómo va a funcionar, comité de convivencia, cómo va a funcionar, el área de recursos humanos, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los canales de comunicación, cuál va a ser nuestro plan de trabajo, diariamente cuál es nuestro plan de trabajo, cuál es nuestra meta esta semana? La meta esta semana es cumplir con estos y este tipo de trabajo específico y sobre eso organizar a nuestros trabajadores, porque si tenemos y podemos empezar a tener problemas de carga mental, carga de trabajo, porque entonces como que ahora la inmediatez, me envío un correo, ya todo el mundo está conectado, tengo que contestar rápido, tengo que hacer esto y no nos estamos organizando. Entonces esa puede ser una de las desventajas que tenemos que empezar a trabajar y a formar y a organizar a nuestros trabajadores.
Otras de las desventajas que podemos tener es la soledad, ¿sí? Y es que estábamos acostumbrados a la camaradería, a hola, buenos días, aquí y allá, ¿cierto? Y en Colombia, pues que el abrazo y demás, ahora no podemos hacer eso. Y el tema de pronto de trabajar solos sí está afectando a muchas personas. Entonces, señores Copás, ustedes tienen 4 horas, ¿cierto? Por disposición en la resolución 2013, 4 horas en que ustedes tienen que hacer su tarea como Copás. Tienen que reunirse una vez al mes. Eso sigue vigente. Utilicen ese tiempo. Llamen a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal la carga de trabajo? ¿Cierto? Porque hay trabajadores que están completamente solos y necesitan el apoyo de sus compañeros, ¿sí? Por eso es bueno, como les decía, no pasarse al micromanagement, que es estar encima del trabajador porque desconfío de él, porque no sé qué está haciendo, porque tiene que reportarme cada media hora, porque no lo veo conectado, pero ¿qué pasó? No me contesta. O sea, tampoco a ese extremo, porque tenemos que empezar a confiar en nuestros trabajadores, en el desempeño que ellos están haciendo. Pero sí es importante que se haga un seguimiento y ustedes tengan identificados cuáles son esos trabajadores que están, por ejemplo, solos o que no dependen de su trabajo de otros compañeros, porque hay procesos dentro de la organización que dependen unos de otros y que constantemente en el día tienen que estarse comunicando, mientras que hay trabajadores que no dependen, que pueden decidir solos y nadie los llama. Entonces, ahí tenemos una desventaja y una oportunidad grande de trabajo con este tipo de colaboradores. Por eso pasé a este slide, y es que el COPAS es un líder en comunicación. Entonces, como COPAS tenemos una responsabilidad grandísima en qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que estamos divulgando, cómo lo tenemos que hacer, y tenemos que ser verdaderamente, en este momento más que nunca, ese canal de comunicación entre los trabajadores y el empleador. Entonces, ustedes como COPAS deben mantener una comunicación constante con los trabajadores y la administración. Entonces, créanme que en este momento hay demasiadas personas como con ansiedad, que no saben cómo hacer y necesitan esa voz amiga, como decíamos al principio, que sea generoso, que sea receptivo, ¿cierto? No es llamar a echar chisme, pero también tiene que ser pacientes en que cuando ustedes llamen a un compañero de trabajo, se va a desahogar con ustedes de una forma impresionante. Entonces tienen que empezar a desarrollar esas habilidades de comunicación, de escucha y de poder transmitir las necesidades que de seguridad y salud en el trabajo se puedan intervenir al encargado de seguridad y salud como corresponde, y de esta forma poder hacer un programa de atención y de prevención. Entonces es importante que ustedes se puedan mantener en comunicación constante. ¿A través de qué? Pues de todas las TICs, de lo que tenemos de llamadas telefónicas, videoconferencia, Zoom, bueno, todas las herramientas que ustedes puedan utilizar, pero aparte de eso es bueno una llamada telefónica y cálida, y esta información que ustedes van a tener de sus trabajadores, poder transmitir esas inquietudes y poder establecer esas medidas de control o esas propuestas de formación que son necesarias ahorita dentro del proceso, de acuerdo al desconocimiento de pronto que las personas tengan de cómo están trabajando ahorita, o de pronto a quién deben rendirle cuenta, a quién no, cómo se reporta, cómo no se reporta, ahora envío, no envío la información, cómo lo hago, todo este tipo de situaciones que es importante que la empresa las estipule. Llevamos como una semana y claro, todo el mundo todavía se está acomodando, pero es importante que se haga un protocolo de comunicación para que quede claro con todos los trabajadores. Entonces, en esta divulgación de información, tenemos que continuar programando las reuniones de COPAS. Entonces, ya me imagino que en marzo cada uno tuvo su reunión o de pronto alcanzó a tener su reunión del mes de marzo. Los que no, tienen que hacer su reunión, lo mismo ahorita en el mes de abril, programar la reunión
igual como se programaba, lo hacen por alguno de los medios. El presidente convoca a su equipo de trabajo, establecen plan de trabajo, establecen qué es lo que van el motivo de la reunión, igual se toma lista de asistencia, igual hacen su acta de reunión, todo eso debe continuar, ¿sí? Entonces, la reunión de este mes tienen todos que programarla. ¿Cuál va a ser el tema? Puede ser el tema de COVID, puede ser el tema de las incapacidades, puede ser el tema de todo este apoyo que se le debe prestar a las personas, los temas de capacitación, cómo vamos a alimentar la matriz de peligros, aparte de todas las responsabilidades que ustedes tienen, que están enmarcadas en la 23 y las que están enmarcadas también en 1072, 312, bueno, trabajo es lo que tienen. Entonces, sí tienen que organizar en este momento exactamente qué es lo que van a programar con sus colaboradores y hablar directamente con los miembros del equipo. Entonces, como equipo, como COPAS, tienen que estarse comunicando y gestionar específicamente quién va a llamar a qué personas, cómo van a hacer el abordaje de sus trabajadores o cómo van a hacer vigilancia y control de las normas que se están estableciendo o de los protocolos que se establecieron si ustedes siguen asistiendo a sus puestos de trabajo de acuerdo a la actividad económica que les obliga a hacerlo. Entonces, todo esto tienen que tenerlo bien divulgado y ser buenos oyentes y comunicar confianza. Entonces, en esta parte, lo que se les aconseja cuando ustedes estén hablando con sus trabajadores, denles esa confianza para que ellos puedan comunicar y transmitir, y de esa forma ustedes en la reunión puedan establecer cuáles son esos casos prioritarios, específicamente, por ejemplo, ahora, casos también de salud mental que se han visto afectados y cómo desde la organización los vamos a empezar a apoyar. Entonces, en este caso, tienen que seguir haciendo el seguimiento también a los casos, también no solamente ahorita, digamos, obviamente por el COVID, que es lo prioritario, pero también tienen otros casos de hacer seguimiento a las personas que aún de pronto estaban reubicadas, aquellos que estaban en incapacidad por otro tipo de motivos o aquellos que sufrieron un accidente de trabajo. ¿Cómo va el tema? Ustedes ya revisaron las investigaciones de este año de accidentes de trabajo, por ejemplo, que es lo que le corresponde al COPAS. Todo ese tipo de actividades son las que ustedes pueden empezar a hablar con sus miembros del equipo y reunirse para poder ir evacuando cada uno de estos temas. Es importante que la empresa determine exactamente cuáles son las actividades que está realizando cada trabajador y, como les decía, cuáles son los entregables que tiene que hacer el trabajador, porque podemos o estamos cayendo en una carga de trabajo y una carga mental, pero más esto es por falta de organización. Entonces es importante establecer cuáles son las medidas. Entonces ustedes como miembros del COPAS, si están viendo este tipo de problemas en su organización, traten de negociar, de mirar cuáles son las medidas, qué vamos a hacer, cuáles son los protocolos que se van a establecer de trabajo en la organización para que de esa forma puedan proponer unas estrategias de intervención que vayan enfocadas a trabajar este tipo de temas. Entonces, por aquí pregunta Wilmaría Angulo, dice, ¿qué hago si los trabajadores se niegan a postularse para ser elegidos? Bueno, lo ideal aquí es que sí se haga todo un proceso de convocatoria, o sea, el COPAS anterior, digamos, y siempre el COPAS tiene que ser visible en la organización. O sea, este tipo de actividades a algunas personas no les gusta, ¿cierto? No les gusta, pero es una forma ahorita, el COPAS es un organismo que yo veo ahorita que puede acercarse a sus trabajadores, a sus compañeros y puede hacer muchísimo, muchísimo por ellos. Y ahorita la gente está mucho más perceptiva, entonces es que los que vayan a participar, Wilmary, en el comité paritario, sean personas que de verdad quieran servirle a su comunidad, por así decirlo, que de verdad quieran servir para la organización, porque esto no lo podemos hacer de forma obligada, ¿sí? Bueno, aquí tengo una serie de preguntas, no puedo como contestarles a todas, pero dice, yo no estaba en capacitaciones presenciales, ¿por cuál vía puedo descargar certificación? Ah, bueno, después lo miramos. Entonces, ahorita voy a contestar solamente las de
el tema, ¿listo? Entonces, miren que es importante que ustedes se involucren dentro del proceso de su organización, ¿sí? A veces es difícil para el de seguridad y salud hacer todo solito. El COPAS es el organismo que es el apoyo al de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Debe apoyar al de seguridad y salud en el trabajo. Y en este momento es donde más necesitamos el apoyo porque tenemos que hacer un proceso muy grande en cuanto a divulgación e información a nuestros trabajadores. No solamente lo que se está haciendo a través de algunas redes, sino desde la empresa como tal, desde la organización como tal, se tiene que hacer la divulgación. ¿Por qué? Porque el trabajador necesita sentirse todavía parte de la organización. ¿Sí? Necesita sentir que su empresa todavía se preocupa por él. Y ustedes son ese medio para que los trabajadores logren entender y logren sentirse parte todavía de la organización y no se sientan pues como abandonados. Entonces aquí este es un slide que es de la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad dice, evita en lo posible ver, leer o escuchar noticias que te causen ansiedad y angustia. Y es algo que tenemos que hacer todos. Busquemos solo información de fuentes confiables para tomar medidas prácticas al planificar cómo protegerte y proteger a tus seres queridos. Y como hablábamos al principio, ustedes como COPAS solamente deben divulgar información de fuentes confiables. Solamente, es el deber que tenemos desde Seguridad y Salud. Solamente las circulares, comunicados, lineamientos, resoluciones, decretos que se hayan establecido desde el gobierno nacional, solamente información confiable o directrices que haya dado la empresa, ¿sí? Pero solamente es el tipo de información que podemos divulgar. Entonces, miren que para la difusión también hay unas páginas, aquí pues les dejo como el link, para que ustedes revisen cuál es la difusión de la información oficial sobre el COVID que está publicada en la página del ministerio y que son las que tenemos que empezar a transmitir y a divulgar como COPAS. Por eso es importante que ustedes primero las lean, que ustedes se reúnan, que ustedes hablen con su equipo, venga, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Cómo la estamos interpretando? Para que después ya la podamos comunicar, para que ya después ya la podamos explicar a nuestros trabajadores, porque si no la estamos entendiendo primero, si no descargamos una información oficial, no vamos a poder hacer este trabajo de la mejor forma. Entonces, revisando cuáles son las capacitaciones o los temas, o sea, usted va a decir, pero ¿y ahora cómo me capacito? Pero ¿y ahora en qué los vamos a capacitar? ¿Y ahora entonces qué vamos a hacer? Pues ustedes como COPAS deben proponer y participar en actividades de capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes como van a ser muy juiciosos, ese barrido con sus compañeros de trabajo, van a estarlos llamando, van a estar conociendo cuáles son sus necesidades, qué es lo que está pasando con su población. Entonces, cuando hagan la reunión este mes, van a analizar esa información obtenida por los trabajadores. Si es un vigía, pues entonces somos más poquitos, es más fácil comunicarnos, ¿cierto? Si somos un COPAS más grande, pues nos dividimos la base de datos y empezamos a llamar a las personas que están haciendo, por ejemplo, trabajo en casa. Y vamos a analizar esa información, cuáles son las expectativas de nuestros trabajadores, qué es lo que está pasando por sus cabezas, quién tiene pautas de autocuidado, quién no tiene pautas de autocuidado en este momento. Es súper importante saberlo. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden montar ese programa de capacitación para este tiempo. Hay que revisar cuáles son las condiciones de trabajo en casa, a pesar de que sí, no estamos haciendo teletrabajo, pero sí hay unas condiciones para poder trabajar en casa. La iluminación, el puesto de trabajo, mi distancia con la videoterminal, la ventilación, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las condiciones que yo como trabajador mínimas debo tener, mi conectividad, mi celular, bueno, etcétera, para poder hacer mi trabajo de la mejor forma y de la forma más agradable posible? Y esto es una tarea que se hace
desde seguridad y salud en el trabajo. De hecho, hasta podemos hacer para algunos compañeros que lo deseen, inspecciones de puestos de trabajo para darles un tips económico de forma virtual, ¿cierto? Y se puede hacer. O sea, ahorita podemos usar la tecnología para este tipo de cosas. Ay, no, pero es que Copas tiene que inspeccionar, ¿y ahora qué vamos a inspeccionar si no podemos salir? Pues las condiciones de trabajo en casa, y podemos darle unos tips a nuestros compañeros, tips desde la ergonomía, ¿cierto? Para poder trabajar este tipo de temas. Entonces, esta es otra de las actividades que ustedes pueden hacer en este tiempo. Mantener el espíritu de trabajo en equipo. Esto es súper importante. Todo lo que nosotros vayamos a hacer como organización, la organización tiene que seguir funcionando como si ustedes estuvieran en la oficina. O sea, no pueden existir esos cuellos de botella o no puede existir esa falta de comunicación. Ustedes tienen que seguir trabajando en equipo y aún más. Por ejemplo, aquí por la fotico yo les puse a una señora tomando café. Compartan un café en la mañana, ¿cierto? Ese tipo de cosas es muy buena. Que hagan una reunión, hagan un almuerzo compartido en el equipo de trabajo, cada uno de sus casas. Hagan actividades que logren ese vínculo que ustedes tenían de pronto en lo presencial y que puedan mantener ese trabajo, ese espíritu de trabajo en equipo. Sigan conectados emocionalmente. Sigan apoyando su trabajo. Mira, es que no entiendo esto. O sea, el hecho de que no estemos en lo presencial no quiere decir que nos desarticulemos de la organización. Por el contrario, ahorita es donde más la organización necesita que ustedes estén ahí pendientes, porque ustedes son líderes, ¿cierto? Del proceso. Ustedes son líderes dentro de su organización y Copas es el primero que tiene que hacer los entregables de su jefe, tiene que estar pendiente de las necesidades del jefe, de sus compañeros. Entonces, conectados emocional y psicológicamente es lo que más se debe trabajar ahorita. Y tratar de enseñar un poco, ¿cierto? O hacer un proceso de capacitación donde veamos ese equilibrio entre la vida y el trabajo. Entonces, sí hay que establecer, por eso les decía que la empresa debe establecer unos protocolos de trabajo específicos de horarios, de sugerencias para la gente, de la forma de trabajar, del tema de comunicación, que todo esto esté supremamente claro, porque también hay que compartir en este momento la vida y el trabajo, ¿cierto? Entonces, si está el niño, obviamente yo no voy a estar todo el día en el computador, tengo que tener un espacio con él y también poder disfrutar de mi vida personal a pesar de que me lleve el trabajo a la casa. Pero tengo que tener un equilibrio de vida y de trabajo. Las pausas activas, que no se nos olvide, por Dios santísimo. Eso ha sido un reto en las organizaciones, aún antes del COVID y todo esto, hacer pausas activas en cada uno de los puestos de trabajo porque a la gente le da pereza las pausas. Pero es importante, bueno, que tengo una amiga que es ergónoma y dice, no, no estoy de acuerdo con las pausas, ella habla más de como acondicionamiento físico. Y es verdad, o sea, tenemos que buscar ese espacio porque estamos mucho tiempo frente al computador. Obviamente, si las condiciones que yo tengo no son las más favorables para mi cuerpo, tengo que hacer espacios de pausas. Ahora, como Copas, no sé, envíen información, cómo hacer pausas en casa, qué tipo de acondicionamiento físico yo puedo hacer en casa. Algunas empresas están enviando links para hacer yoga o se reúnen al final de la jornada, ¿cierto? Algún grupo y hacen algún tipo de actividad física virtualmente. Eso es importante. Nosotros debemos continuar con nuestras pausas visuales, auditivas, ¿cierto? Ahora estamos conectados todo el tiempo, entonces tenemos que hacer pausas auditivas, pausas a nivel de biomecánico también, obviamente, ¿cierto? Mentales, mucha pausa mental. Entonces es súper importante que se establezcan y podamos direccionar a las personas qué tipo de pausas podemos hacer. Ese es un tema que me parece bastante importante. Entonces, con este tipo de capacitaciones, igual aquí pueden haber muchísimas más. ¿Por qué? Porque depende del análisis que ustedes hagan de esa información que han obtenido por parte de sus colaboradores. Aquí solo les estamos dando algunos tips, pero ustedes son los que conocen su organización.
Ustedes son los que conocen cuáles son las necesidades. Ustedes saben lo que está pasando en el interior de sus organizaciones. Por tal motivo, este tipo de pautas que dejamos aquí solamente son algunas, pero ustedes son los que tienen que determinar en la reunión de COPAS qué es lo que van a proponer para poder seguir trabajando con nuestros colaboradores desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, habíamos hablado que estábamos en un proceso de cambio, ¿cierto? Y estamos en un proceso de cambio. Y en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.26, dice que hay que participar en el análisis de gestión del cambio. Y esto es una de las funciones también que debe hacer el COPAS. Entonces, para la gestión del cambio, ¿qué se debe hacer? Identificar los peligros, ¿cierto? Valorar el riesgo de seguridad y salud en el trabajo que están asociados a los cambios en la organización. Y en este momento, todas las organizaciones hemos tenido cambios en nuestras formas de trabajo. Por eso es importante que se empiece ya a actualizar esa matriz, a identificar los nuevos peligros que han salido. Se nos está disparando el riesgo psicosocial, ¿cierto? Muchísimo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué es lo que vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a hacer estas actividades? ¿Cómo vamos a introducir estos cambios en la organización? Entonces, no queremos trabajadores de verdad ahogados en este momento, sino que tenemos que establecer los protocolos y esta gestión de cambio no solamente es para seguridad y salud en el trabajo. Esta gestión de cambio es de toda la organización, absolutamente todo, con proveedores, con clientes internos, con clientes externos, o sea, con todas nuestras partes interesadas. Ahí hay una gestión de cambio que hacer. Ya no es la misma forma de comunicación. Nos cambiaron los protocolos de comunicación. Nos cambió el protocolo para hacer compras. Nos cambió el protocolo para hacer despachos. Los turnos de trabajo me están cambiando. La flexibilidad en el trabajo, que quienes se fueron a vacaciones, que los que pueden seguir trabajando, que me toca aprender un poco más de las TIC, el proceso de formación está cambiando. Entonces miren que esto es un revolcón de toda la organización y esta gestión del cambio necesita del apoyo de todos en la empresa, de todos los colaboradores, ¿sí? Entonces, de tener una mente un poco más abierta y decir, ok, entonces ya no voy a hacer lo que yo estaba haciendo antes de la misma forma que la estaba haciendo, pero entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo ahora? Y el procedimiento debe estipularse desde la gerencia, ¿sí? Que se sienten, porque si no todos los trabajadores van a estar locos haciendo todas las cosas de la manera que les parezca y no nos va a funcionar mucho el tema. Entonces, sí es importante que se establezca desde gestión del cambio cuáles van a ser los nuevos procedimientos de trabajo, cuáles van a ser los nuevos procedimientos en compras, cuál va a ser el nuevo procedimiento mientras esta contingencia, ¿cierto? No sabemos cuánto va a durar. Entonces, es importante que empecemos a hacer los ajustes necesarios desde ahorita. ¿Para qué? Para que no estemos al final de esto todos como enloquecidos y la empresa pues vaya a empezar a tener pérdidas y demás. Entonces, importante, establezcan procedimientos instructivos si es necesario, protocolos, dediquen tiempo a las capacitaciones. Todo este proceso de gestión de cambio necesita tiempos de formación. El solo hecho de manejar la plataforma, o sea, tema, por ejemplo, de las diferencias generacionales en sus trabajadores. Hay trabajadores que se les facilita todo el tema de las TICs, de la tecnología, del Facebook, de demás. Hay trabajadores que no se les facilita. Entonces necesitamos gastar el tiempo con ellos, venga, ingrese, es por aquí, es por acá. Mire, ahora me tiene que compartir el archivo por Drive. ¿Cómo se comparte? ¿Qué es Drive? No es esto. Ah, bueno, aquí, por aquí lo puedo compartir. Mire, a las 8 de la mañana yo lo voy a llamar, a las 5 de la tarde lo voy a llamar. O sea, tratemos de establecer esos protocolos porque eso es gestión del cambio de la organización. Y en cada uno de esos nuevos procedimientos que vamos a empezar a hacer, identifiquemos cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos desde seguridad y salud. ¿Para qué? Para que podamos introducir nuevas medidas de prevención y poder introducir poco a poco
y que nos ha tocado poco a poco, ¿no? Nos ha tocado así como tan rápido, pero poder introducir esos cambios dentro de la organización. Entonces, importante que tengan en cuenta cuál es la jerarquía en los controles, ¿sí? Entonces, recuerden que la circular nos decía que teníamos que trabajar los controles y las jerarquías de los controles desde el decreto 2.2.4.6.24, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros tenemos una jerarquía desde seguridad y salud en el trabajo, donde lo primero que hacemos en los controles, o sea, de acuerdo a esta identificación de peligros que ustedes están haciendo en este momento, van a empezar a establecer los controles de acuerdo con esta jerarquía. Primero, eliminación. Eliminar el peligro físicamente. El peligro en este momento, digamos que tenemos el biológico, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de eliminación? Tenemos que mirar los protocolos de limpieza, de desinfección, de lavado de manos, etcétera. Tenemos que trabajar en esto, en la eliminación del peligro en nuestras casas o en nuestros centros de trabajo. Son los primeros controles que debemos determinar y determinar cuáles son los protocolos específicos, y esos protocolos son los que tenemos que socializar con nuestra población, y no solo socializarlos, tenemos que comprobar que esos protocolos están siendo aplicados en la población, ¿sí? En las empresas, bueno, pueden estar haciendo vigilancia y control. De pronto en trabajo en casa va a ser mucho más difícil, pero sí es importante estar haciendo seguimiento de que se está trabajando precisamente en la eliminación de ese peligro. Y eso lo logramos es cumpliendo con todos los protocolos de limpieza y desinfección. Bueno, lo otro que hablábamos era reemplazar el peligro. En este momento creo que no vamos a poder hacer mucha sustitución, pero sí podemos trabajar mucho en el tema de eliminación. Ahora, en controles de ingeniería, ahí sí podemos hacerlo. En las organizaciones, por ejemplo, que todavía están trabajando, sí podemos hacer ese tipo de aislamiento, por ejemplo, ¿cierto? Y hacer algún tipo de control. En algunas de las empresas, por ejemplo, se pueden estar haciendo actividades no solo de limpieza y desinfección, sino de separación, por ejemplo, de las áreas. En este momento tenemos que tener mucho más distancia unos de otros, ¿sí? Que ya de pronto se combina un poquitico con los controles administrativos, porque tenemos que cambiar la manera, obviamente, de trabajar. Y en estos controles, tanto ingeniería como administrativos, que tiene que ver también con los espacios de trabajo, las distancias, que ya no todos pueden ir a la empresa, ¿cierto? Sino que algunas empresas han definido solamente que van ciertas personas un día a la empresa, otras personas otro día, de las actividades económicas que aún deben seguir funcionando de forma presencial, y establecer ese tipo de controles dentro de la organización. Ahora, también, pues obviamente, si vamos a hacer el tema de teletrabajo para las personas que se ha sospechado de pronto, o las personas que definitivamente tengan que estar en aislamiento por sospecha de contagio. Pero estos controles son los que ustedes deben determinar, y obviamente pues los elementos de protección personal, que en este caso, pues es el tipo de protector que necesitamos respiratorio, pero sobre todo sabemos que donde está la mayor fuente de control es aquí, ¿cierto? En tratar de eliminar ese peligro de la mejor forma para que no pueda ingresar al organismo. Entonces, con base a estas jerarquías, ustedes pueden empezar a generar y a establecer todos los controles. Voy a ver un momentico algunas de las preguntas. Me disculpan de pronto si algunos no los alcanzo como a leer, son muchísimos, qué chévere. Pero vamos a empezar. Bueno, buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes. estás, Diana? Si quieres, yo te colaboro con algunas preguntas Ok, que hemos como registrado desde el comienzo de la capacitación para que no se quede ninguna por fuera, ¿te parece? listo, claro que sí, no hay Acá problema, Ilana.
Jennifer Fandiño nos pregunta, ¿se debe suministrar EPP, jabón y toallas a trabajadores que realizan trabajo en casa? Ok, no, digamos que la circular, ahí lo dice, es para las actividades económicas o las empresas donde nosotros ya estábamos, donde las personas están desplazándose todavía, por ejemplo, pues IPS, algunos supermercados, digamos, que son los que tienen que estar abiertos. Entonces, ahí sí el empleador es responsabilidad del empleador suministrarlo. En casa no, en casa pues digamos que la ley en teletrabajo es diferente al de trabajo en casa. En teletrabajo el empleador sí debe dar absolutamente pues todos los recursos, pero en trabajo en casa no, es responsabilidad de nosotros hacerlo, tanto el jabón como todo el protocolo de desinfección. Perfecto. Wilmary Angulo nos pregunta, ¿qué hago si los trabajadores se niegan a postularse para ser elegidos? Que si no llegan a postularse para ser elegidos, bueno, aquí no sirve mucho la dedocracia, quisiera uno, ustedes son los del COPAS, pero aquí tenemos que hacer todo un proceso de promoción, de campaña, de divulgar a las personas de la organización qué es lo que hace el COPAS, la importancia del COPAS dentro de la organización, ¿cierto? De que es este organismo que es bastante importante, que es el organismo que va a gestionar esas necesidades entre los trabajadores y la gerencia. Y créanme que va a haber alguien que se va a querer postular ante esto, pero a veces las personas desconocen porque creen que es una carga más de trabajo, que es algo que los va como a aburrir más rápido porque tanto trabajo que hay que hacer y hay más que hacer, pero no, esta es una forma de poder servir a los otros y hay que hacer todo un proceso de campaña y divulgación y que las personas exactamente conozcan qué hace COPAS y para qué funciona el COPAS, porque aunque ahorita ha tenido más fuerza como que el COPAS solamente se reúne una vez al mes y bueno, ¿y qué hablamos? ¿Y qué hacemos? Y como que no hay como una función específica, pero al conocer y sobre todo ahorita cómo podemos apoyar a la organización, es posible que se te postulen en este momento. Perfecto. Marisol Jiménez nos pregunta, si actualmente el área de HSQ envía los comunicados sobre el COVID-19, ¿es necesario hacer más comunicados por parte del COPAS? Ok, siempre es bueno, o sea, el COPAS es el que apoya a QHS, bueno, HSQ, ese es su apoyo. Y dentro de las funciones del COPAS está la divulgación de las normas y de las capacitaciones. Entonces, sí es necesario, obviamente, junto con QHS, aunque QHS las envíe, que COPAS esté ahí involucrado. De hecho, estaba viendo como la página de una universidad en estos días y decía COPAS presente y había un videito súper chévere sobre el COVID-19, sobre medidas de prevención, porque creo que en esto tampoco es obviamente lo que les digo, no saturar a la gente con información que no es, lo que vamos a hacer es darles muy buena información a las personas sobre pautas de autocuidado y el autocuidado es algo que tenemos que recalcar muchísimo porque aún seguimos fallando ahí. Por eso las personas siguen en la calle, por eso las personas salen, no se ponen un elemento de protección, siguen como si nada. Algunas personas siguen como en esa conducta. Entonces no está de más que COPAS apoye a QHSE en ese proceso, pero siempre tiene que haber como una comunicación entre QHSE y COPAS para no enviar como información repetida, sino que puedan enviar la misma información de forma diferente, ¿sí? Entonces podemos usar videos, podemos usar slide, podemos hacer videollamadas, podemos hacer diferentes cosas para poder estar con la gente y mantenerla informada de todas estas circulares. Perfecto. Carelis Robles nos pregunta, ¿los comunicados enviados para la prevención de COVID-19 para los trabajadores que están realizando teletrabajo, se debe tener una estadística o indicadores si la información fue comprendida o solo con enviar el comunicado nos sirve como soporte? Eso es muy bueno y la verdad es mejor que conozcamos que la información fue comprendida, porque nos sigue pasando lo que nos pasa en las organizaciones cuando hacemos las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a capacitar en EPP, vamos a capacitar y capacitar y capacitamos un montón de cosas y la gente sigue sin ponerse los protectores o los elementos de protección. Entonces, quiere decir, ¿será que las personas en realidad o no estoy transmitiendo bien o no comprendieron la información? Y en este caso sí es mejor asegurarse que las personas comprendan
qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las actuaciones que ellos tienen que tener frente al COVID-19 y que quiten esos mitos y realidades, ¿no? Que también es lo que hay a veces por la desinformación, pero sí es importante en este punto verificar que mi trabajador está entendiendo. De hecho, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todas las capacitaciones que nosotros hagamos tienen que ser evaluadas, ¿sí? Entonces podemos la información es el COVID, la capacitación es sobre COVID, igual yo voy a evaluar sobre esto, ¿sí? Entonces sí debes verificar de que los trabajadores están comprendiendo y llegar a trascender aún más, que es la parte más difícil, considero yo, pero que ojalá pudiéramos hacerla, y es que las personas estén practicando lo que están aprendiendo. Eso es súper importante, que pudiéramos lograr y aprovechar ahorita que estamos con las familias, haciendo trabajo, cierto trabajo en casa, y poder vincular a la familia en este tipo de capacitaciones. Mire que es maravilloso cuando se trabaja con las familias, que hagamos ese vínculo no solo con el trabajador, sino que involucremos a la familia en este proceso para que podamos trascender no solamente de la evaluación si comprendió o no, sino que trascendamos a que lo estén haciendo. Perfecto. Aquí tengo una pregunta de Nancy Pérez. Dice que tiene una duda sobre la entrega de tapabocas, que la policía le está exigiendo a las rutas usar este elemento, pero que quién se lo tiene que entregar. Ok, pero ella trabaja, si ella es trabajadora, el elemento se lo tiene que dar el empleador. O sea, los empleadores debemos proveer los elementos de protección personal a los trabajadores y son los elementos de protección adecuados y que da el ministerio, ¿sí? Las especificaciones que nos dio el Ministerio de Salud en cuanto a protección y es una de las obligaciones que están a circular por parte del empleador. Tiene que proveerle ese tipo de protector respiratorio a sus trabajadores, el específico. Bueno, también es que tenemos un déficit de tapabocas, pero no es la excusa, tenemos que, obviamente, como empresa, cubrir y proteger la salud de nuestros trabajadores porque eso es, hemos dicho, es innegable e inevitable desde seguridad y salud en el trabajo, es una obligación como empleador. Perfecto. Carlos Martín nos pregunta, en caso de un caso positivo de COVID-19, tiene claro que debe reportarlo a la ARL como enfermedad laboral. De igual forma que los accidentes se deben investigar. Esto se debe investigar por el COPAS. Sí, de hecho ahorita no se pierdan, a las 4 viene la investigación de accidentes de trabajo también y enfermedad por COVID. Pero sí, el COPAS debe participar en la investigación, ¿sí? Entonces, si hay un trabajador que, digamos, en medio de su actividad tuvo un contagio, sí debe hacerse todo el protocolo y el procedimiento de investigación de este caso, porque es importante que establezcamos en ese momento cómo fue el contagio, qué fue lo que pasó, si los protocolos de limpieza y desinfección, por ejemplo, dentro de la organización están fallando, qué es lo que está pasando para poder establecer controles. Y la resolución 1401 nos lo dice, debe haber un miembro del COPAS en las investigaciones de accidente y enfermedad, entonces sí debe estar presente. Perfecto. Gillian Vázquez nos pregunta, ¿qué pasa con las empresas que tienen suspendida su actividad? Bueno, las empresas que no están ahorita, que no están haciendo absoluta, o sea, que cerraron, bueno, es diferente si la empresa ya suspendió totalmente actividades. Pero lo que yo les aconsejo es que si suspendieron y los mandaron a vacaciones, no dejen de comunicarse. O sea, tenemos que seguir en contacto con los trabajadores porque la desinformación es peor. ¿Sí? De pronto como que cada uno en su casa haga lo que pueda, sino que tratemos de seguirnos informando más. Como les decía al principio, tenemos que tener un espíritu de colaboración y de trabajo en equipo. Puede ser que la empresa en este momento suspendió actividades, pero seguimos, podemos estar vinculados con la empresa, seguimos siendo empresa. Entonces, lo que les aconsejo es que se sigan informando y que sigan trabajando y sigan colaborándose unos a otros en cuanto a las pautas de autocuidado que deben tener y sobre todo por el tema de salud mental. Entonces, es importante que puedan como compañeros de trabajo seguir entre ese vínculo pues de unidad y en este momento, sobre todo porque pues si la operación está estática, pues más ansiedad debe haber en los trabajadores.
Ana González pregunta, falta un miembro del COPAS, pero no tengo con qué reemplazarlo según elección. ¿Qué debo hacer para conformar los miembros, ya que en diciembre toca una nueva elección? Ok, pero puedes volver a hacerla, digamos que ahorita si te falta un miembro del COPAS, se puede mirar dentro de las elecciones pasadas, de acuerdo a las votaciones, quién podría hacer ese reemplazo. Ya ahorita en diciembre vuelves a hacer la convocatoria normal con votación, actas de apertura y cierre de las votaciones, pues esperemos que de aquí a allá lo puedas hacer de forma presencial, pero sí puedes reemplazar o puedes que otra persona de los colaboradores o de los que se postularon en ese momento puedan llegar a ser parte, porque eso pasa mucho. A veces cuando rota mucho el personal, salen los miembros del COPAS y queda de pronto uno solito, pero uno puede ver de acuerdo a las votaciones quién sigue en la lista y si todavía está interesado en participar. Y luego ya puedes hacer tu votación principal en el mes de diciembre. Perfecto, aquí tengo la última pregunta de esta tanda de Javier Abril. Él nos dice, para el evento de COVID-19, ¿podemos manejar un comité integral que vincule el comité de gestión del riesgo, convivencia laboral y el COPAS? ¿Esta sería una buena medida? Ok, claro, es porque eso es trabajar en equipo. Entonces, excelente, eso es una muy buena idea. Y aprovechar ahorita el tema de la virtualidad. Entonces, sí puede, porque cada comité va a aportar para la gestión del riesgo, cada comité. Por ejemplo, comité de convivencia laboral desde el tema psicosocial, seguridad y salud en el trabajo, el tema, por ejemplo, también desde prevención y atención y respuesta ante emergencias. Ustedes pueden hacer una reunión para que cada uno, de acuerdo a las funciones que ha desarrollado y a la información que tengan de toda su población, puedan establecer un plan de trabajo mucho más completo, un plan de trabajo que abarque a todas las necesidades, expectativas que están teniendo ahorita dentro de la organización. Entonces, me parece una excelente idea que se pueda unir. No, digamos, no hay parte en la legislación que diga que eso no se puede hacer, sino que es un trabajo mancomunado en pro de poder mitigar, digamos, todos los efectos que está teniendo este riesgo biológico a nivel de todas las organizaciones. Perfecto, Diana. ¿Quieres que continuemos con preguntas o deseas continuar? Sí, si quieres sigamos con las preguntas, no hay problema, que me parece con eso les logramos aclarar Perfecto. a Adriana todos. Lorena Liscano nos pregunta, si la empresa se fue para vacaciones colectivas en el mes de marzo, ¿cómo sería el manejo de la reunión del COPAS? Ah, ok. Claro, estamos en vacaciones colectivas, se supone que no tendríamos reunión, pero la legislación colombiana me dice que yo tengo que tener una reunión mensual, ¿sí? Y digamos que ahí sí, lo ideal es que lo puedan seguir haciendo, pero digamos que es como cumplir con la legislación. Yo debo tener dentro de mi sistema de gestión una reunión mensual por parte del COPAS. Si no la hacemos ahorita en este mes, tendríamos, y volvemos el otro mes, igual tendríamos que hacerla. Entonces, pues si tienen el tiempo y la disponibilidad de hacerlo, pues chévere. Si no, pues digamos que no es que se les obligue, ahorita están en vacaciones, no las van a hacer porque no es parte de mis funciones, ok, pero en todo caso tendrían que hacerla ya cuando se reintegre y se vuelva a la normalidad, porque sí deben tener una acta mensual. Perfecto. Camila Torres nos pregunta, si en una empresa que está laborando en ese momento por su actividad económica y da positivo por COVID-19, ¿se debe hacer un cierre parcial de la empresa? Bueno, ahí dependemos porque de lo que emita la Secretaría de Salud. Digamos que sí tenemos que hacer un proceso mancomunado con Secretaría de Salud y al encontrar un caso positivo, el empresario como tal debe estar a disposición de lo que la Secretaría disponga. Y si la Secretaría dice, bueno, hay que hacer un cierre, hay que hacer un aislamiento, habría que hacerlo dependiendo porque puede haber, pues obviamente, si fallaron los protocolos dentro de la organización, hay que revisar. Entonces, en ese caso estaríamos supeditados a lo que diga la Secretaría, que es con la que estamos trabajando en ese momento como empresa, y si ella dice que hay que hacer un cierre, pues hay que seguir las recomendaciones de acuerdo a lo que ellos estipulen.
Entonces, en ese caso, sí nos dependeríamos de lo que diga la Secretaría. Perfecto. Karen Canchila nos pregunta, si la empresa está trayendo un personal laboral y alguna de esa persona se contagia, ¿es considerado un accidente laboral? Ok, pero bueno, ahí si la persona está dentro del trabajo y se contagia, ¿es lo que entendí de la pregunta? Sí, señora, correcto. Ok, bueno, ese es el que está, digamos, como en discusión, porque digamos que se adquiere la enfermedad, ¿m? Y igual sí habría que hacer todo el proceso, porque hay que definir, y ahí definiría ya ARLs dependiendo del tipo de contagio, porque habría que comprobar que el contagio efectivamente fue dentro de la empresa. ¿M? Que eso es lo que nos tocaría entrar a investigar para que se pueda definir si es laboral o no. Perfecto. Alexander Ramírez nos pregunta, ¿se puede hacer una elección de copas y de comités de convivencia laboral de manera virtual debido a la contingencia del COVID-19? Ok, sí, se podría hacer. Lo que pueden hacer es que igual se manejan todos los formatos, el acta de conformación, pueden hacer una urna virtual, por ejemplo, para el tema de votación, de confidencialidad de los votos, debido a la contingencia y más porque hay empresas que en esta época de pronto están haciendo todo el proceso de elección de copas. Entonces, sí se pueden buscar mecanismos, obviamente, para la confidencialidad de los votos, el conteo, igual debe estar presente los jurados para poder hacer el conteo de los mismos y que se maneje todo el protocolo como lo hacíamos de forma presencial, pero debido a la contingencia lo podemos hacer, ¿sí? Lo único es que sí tendremos que cuidar el tema de confidencialidad de votos y para eso, pues digamos, tendremos herramientas necesarias a través de las TICs para poder hacer ese tipo de votación. Podemos hacer la promoción, la divulgación de las fechas de votación, de los de la elección de los candidatos. Entonces, todo ese proceso se va a poder hacer y las actas también se van a poder llevar a cabo, la firma de las actas. Entonces, digamos que con el uso de las TICs podemos llegar a lograr eso. Perfecto. Ana Mosquera pregunta, para que los miembros del COPAS participen en investigaciones del COVID-19, ¿se debe capacitar específicamente en qué temas a los miembros del COPAS? Bueno, COPAS debe capacitarse en cuanto a investigación de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral. Y ahora pues específicamente deben saber muy bien, obviamente estar muy bien informados de cómo son las formas de contagio y demás, pero es mejor primero capacitarlos, hacer una capacitación primero básica si no han investigado antes otro tipo de accidentes, de cómo se hace la investigación, cuál es la resolución, cómo se conforma el equipo, porque se llevaría la misma estructura del proceso de investigación de este evento y con ellos se haría como ese proceso de formación específica. Lo ideal es que este proceso de formación, o ellos ya han tenido este proceso de formación previo, pero si no, habría que capacitarlos tanto en todo lo que es el COVID como tal y todo el proceso, la metodología de investigación, cómo hacer un análisis de causas, cuáles son los tipos de análisis que se pueden hacer, árbol de causas, 5 porqués, Ishikawa, bueno, las diferentes formas de análisis que hay para las investigaciones de accidente y eso es lo que van a ver en el próximo tema. Pero Diana, sí, pero digamos que sí. Dime. muchas personas nos están como preguntando sobre el tema que algunas personas no quieren hacer parte del comité paritario, que digamos, Sí, que pueden hacer, si pueden enviar circulares o cómo pueden cómo gestionar ese tema. sí, ese es un reto para muchas de las organizaciones, digamos, y para los de seguridad y salud en el trabajo, no solamente por ahorita, por ahora la contingencia, sino que en verdad ha sido un proceso difícil a través de los años que la gente participe como dentro del Comité de Seguridad y Salud, aún en los comités de convivencia, porque no, para el Comité de Convivencia hay que tener unas habilidades específicas
pero sí, lo que yo les decía, lo importante es tener un buen sistema de comunicación, o sea, hay que explicar muy bien cuáles son las funciones del COPAS que se debe realizar. Se pueden hacer circulares, se pueden hacer videos, hay que motivar a las personas estableciendo la importancia de lo que es la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, y que en realidad lo que hacemos es prevenir y minimizar ese tipo de enfermedades o de eventos o de accidentes dentro de la organización. Esa es la función de COPAS, que pueda minimizar esos posibles eventos que puedan ocurrir a través de la gestión que hacemos como trabajadores. Entonces, es un reto grandísimo, pero lo más importante es crear esa motivación y que no sea solo esa motivación externa, sino una motivación intrínseca donde cada persona sea consciente de por qué tiene que pertenecer al COPAS, ¿sí? ¿Para qué yo voy a pertenecer al COPAS? Que no solamente es un ente o un organismo donde me piden y me piden cosas, sino que es la forma en la que yo puedo llegar a interactuar más con mis trabajadores, la forma en que yo las puedo llegar a apoyar en determinada situación. Entonces yo creo que es más el tema es de divulgación, de promoción y de motivación a estas personas para que participen del COPAS. Entonces, de verdad que aprovechen también los espacios, digamos, de capacitación para involucrar a sus trabajadores para que participen, para que se informen, porque a veces yo creo que la falta de participación es por la desinformación. Entonces, es irlos llevando a esa cultura organizacional o esa cultura de seguridad que debemos tener en la empresa. Eso no es fácil de llevar. O sea, es un proceso bastante arduo que hay que hacer en compañía del coordinador de seguridad y salud, pero llevar a las personas a que creen esa cultura de seguridad, yo creo que si la tuviéramos, muchos dirían, yo voy a ser parte del COPAS, son los primeros que se postulaban. Pero nos falta un poco es eso, esa cultura de seguridad en las organizaciones para poder convocar a la gente y que a veces ni siquiera convocarla, sino que yo ya tenga postulados porque ya quieren trabajar en esto. Pero sí es un reto y pues no se desanimen, al contrario, los animo es para que sigan promocionando, promoviendo y cuál es el objetivo principal de este comité. Perfecto, Diana. Muchos de nuestros asistentes nos están preguntando por la presentación. El día Sí. viernes de esta semana las estaremos enviando directamente a sus correos electrónicos y las constancias de asistencia las pueden descargar directamente por la plataforma de ARL Sura. ¿Listo? Aquí tengo la Diana de la señorita Adriana Cubillos. Dice, se hizo un comunicado para conformar el COPAS y unos trabajadores de forma voluntaria se postularon. ¿Se debe hacer una elección como tal o solo con un acta? Ok, entonces cuando haces esa comunicación, ellos se postulan, ellos quedan como así como en las elecciones, ¿no? Entonces, las personas, los demás trabajadores deben votar, ¿sí? Entonces, porque una cosa es que uno se postule, yo sí, listo, yo quiero ser miembro del COPAS, pero debe haber un proceso de votación. Recuerden que paritario es de unas representantes por los empleados y el del representante legal si elige su representante en el comité. Pero estas personas que van a representar a los trabajadores deben ser elegidas por los trabajadores. Entonces, si tienes varias personas que están postuladas, es importante que los demás compañeros de trabajo, los trabajadores, puedan votar por ellos. ¿Sí? Y ya defines exactamente quién queda y ya pueden elegir entonces quién va a ser el secretario, quiénes van a ser los suplentes y demás. ¿Sí? Entonces, buenísimo que tengas personas postuladas. Santiago Albeiro Ariza pregunta, en la empresa se está implementando la entrega de elementos a cada trabajador, guantes, tapabocas, antibacterial, en el sitio donde se encuentra ubicado. Mediante acta de entrega o la aceptación del correo leído y aceptado, ¿este puede ser el seguimiento? Ok, siempre es bueno y siempre, digamos, dentro de la entrega el proceso de entrega de elementos de protección, es importante que haya un registro con la firma del trabajador de que recibió los elementos, ¿sí? Entonces, es preferible, o sea, ustedes entregan todos sus elementos de protección, no solamente ahorita, obviamente, para el COVID, sino todo lo que tengan que entregar y que el trabajador firme
de que él ya recibió esos elementos. De igual forma, ustedes deben tener especificado dentro de su procedimiento cómo va a ser esa reposición de esos elementos de protección personal. Importante, por ejemplo, ahorita que tratamos este tema, es que dentro de la matriz de elementos de protección se actualice a los elementos de protección que debemos dar ahorita frente al COVID. Entonces, puede ser que no lo teníamos contemplado en la matriz de elementos de protección. Obviamente, alimentando la matriz de identificación de peligros y actualizándola, eso me va a hacer un cambio en esa matriz, en la adquisición de estos elementos de protección, y ese es un proceso, digamos, interno administrativo que se debe hacer desde seguridad y salud, actualizar la matriz, y dentro del formato, digamos, algunos tienen formato de entrega, pues también se debe actualizar esos nuevos elementos de protección que se están entregando en este momento, pero sí es importante que el trabajador firme. Ahora no solamente entregárselos, ¿no? Es capacitarlo en el uso de los mismos. Cómo los uso, cómo los retiro, ¿cierto? Porque pues no hacemos nada con el guante si luego, no sé, lo paso por la cara o me lo quito mal, no hago un buen contacto, no hago después un buen lavado de manos. Recuerden que el guante pues no, sí me aísla un poco, pero si yo cojo el guante y me lo paso por la cara, pues ya no hago nada. Entonces, ese tipo de cosas, que las personas conozcan cómo usar sus elementos de protección de la mejor forma. Entonces ahí tendrías que actualizar la matriz de elementos de protección, actualizar el formato de entrega y que ellos hagan una firma con el recibido de eso y capacitarlos en el uso de esos elementos de protección, evaluar que entendieron cómo se usa ese tipo de elemento de protección y hacer una observación de comportamiento. Tienes que evaluar de que ellos realmente están utilizando sus elementos de protección de la mejor manera. Entonces mira que es todo como un proceso y un paso a paso. Perfecto. Algunos asistentes me siguen preguntando por la constancia de asistencia. El día viernes, cuando les comparta la presentación, les voy a adjuntar un instructivo que les indica cómo descargar la constancia directamente por la plataforma de ARL Sura. Esta la pueden descargar 4 días hábiles posterior a esta jornada educativa. Es decir, que la podrían descargar la próxima semana. Y esto solo es para personas que estén afiliadas con la ARL Sura. ¿Listo? Aquí el señor Edilberto Ibáñez nos pregunta, tenemos turno 14/7. Por la situación, hay compañeros que tienen que trabajar 28 o más. Ellos psicológicamente pueden sufrir algún trauma o consecuencia. ¿Cómo se les puede ayudar para que estén lejos de sus familias? Ok, bueno, ese es un tema muy interesante y muy importante porque sí tenemos que hacer un mayor acompañamiento en este momento a los trabajadores, sobre todo si están con estos turnos así tan extensos y obviamente separados de su familia. Y es importante tener a disposición una línea, digamos, de hecho, la Secretaría de Salud sacó un lineamiento para todo de salud mental, ¿cierto? Y es la línea 106 y hay unos teléfonos también de WhatsApp donde se pueden comunicar para hablar sobre estos temas. Pero independientemente que Secretaría de Salud haya dispuesto estos números, porque puede ser que con el tema esté mucho más congestionado, sí es importante que la empresa establezca un protocolo de atención desde riesgo psicosocial para estos trabajadores. Una línea de atención donde puedan estar ellos llamando, comunicándose, donde podamos estar haciéndoles apoyo, donde puedan ellos también tener la oportunidad de comunicarse con sus familias, ya sea por videoconferencia, que ellos también participen en los procesos de formación que se están haciendo de manera virtual para que no se sientan tan aislados, digamos, de la organización, pero sí es importante un acompañamiento no solamente, digamos, virtual o de sus actividades que realizan, no, de la operación, de lo que ellos tienen que hacer, sino ir un poco más allá de mirar cómo está su carga de trabajo, cómo está su carga mental y su salud mental y emocional, y poder proveer como esos espacios, así sea a nivel virtual, para que ellos puedan conectarse con su familia. Y eso es muy importante. Entonces, sí tenemos unas líneas de atención por parte de Secretaría. Como les mencionaba, el lineamiento y el protocolo está en la página de Secretaría de Salud que ustedes pueden consultar.
también, digamos, por ARL Sura también hay unos links, hay unos muy interesantes sobre COVID-19. De hecho, hay actividades muy bonitas en la página donde hay recorridos por museos y demás, que también ayudan a todo este proceso de salud mental, pero aún más en este momento tenemos que fortalecer este tema con los trabajadores. ¿Sí? Entonces, tratar de hacer actividades con ellos, de capacitaciones con ellos, aún lúdica con ellos, así sea a través de la virtualidad, donde ellos puedan tratar de cambiar un poco el ambiente, así sea a nivel mental donde están, para que puedan reducir esos índices. Perfecto. Juliana Andrea nos pregunta, no mentiras, Paola Andrea, que si puede hacer una circular con respecto al uso de elementos de protección personal. Ujú. Ok, claro que sí. De hecho, puedes hacerlo didáctico también, porque mucha gente no lee, Juliana. Es como un defecto que tenemos los colombianos, no leemos mucho, pero sí puedes hacerlo de alguna forma didáctica dependiendo de tu población. Entonces, ya que conoces tu población, porque es importante con este tipo de comunicados tener en cuenta el nivel de escolaridad de mi población, de pronto los gustos, las preferencias, el estrato socioeconómico, no por desmeritar a ninguno, sino porque esa información sociodemográfica te sirve para poder saber cómo vas a enfocar la comunicación y que todos la puedan entender. Entonces sí es importante enviar, bueno, una circular puede ser informativa de que ahora en adelante se van a empezar a utilizar estos elementos de protección de esta y esta forma, como para poder informar de forma así como más seria y formal, pero fuera de eso sí tienes que transmitir esta información de una manera más didáctica o dinámica para que ellos comprendan cuáles son los elementos que están usando ahora. O sea, sí puedes hacer una comunicación muy formal, digamos, escrita, ya por tema de, digamos, si tienes sistemas de gestión de calidad, pero la idea es que esa comunicación le llegue a toda la población de la mejor forma y que ellos puedan comprender qué es lo que les están diciendo de los nuevos lineamientos en cuanto a uso de elementos de protección personal. Perfecto, Diana. Aquí Jonathan Cerquera nos hace dos preguntas en una. Dice, si mi empresa disminuye y aumenta en sus números de colaboradores y pasamos de Copás y luego a Vigía, ¿cuál debemos implementar en sí? Porque en algunas ocasiones no cumplen el número de personal para hacer Copás. Ujú. Adicionalmente, si ninguno de ellos quiere estar en el Copás, a pesar de que se les da un incentivo económico, ¿qué hacemos? ¿Se puede exigir? Uy, les dan incentivo y nada, eso está terrible. Bueno, claro, si hay variedad cuando hay rotación de personal, generalmente, bueno, digamos que siempre hay que trabajar, no sé si la rotación sea cuando son por contratista o porque sea personal que se contrata para un proyecto específico, lo ideal es que siempre puedas trabajar con un copaz de los que menos rotan en la organización, es lo ideal. Entonces, que no tengas como esa rotación de personal y sí puedes variar entre vigía y digamos comité dependiendo del número de trabajadores, pero a veces se trabaja es como por proyectos, entonces ingresan las personas a proyecto y después ya no están. Entonces es mejor que puedas contar con un copaz establecido de las personas que tienen menos rotación. Con el tema de los auxilios económicos, pues digamos que eso no está como muy permitido, ¿cierto? Porque la idea no es, bueno, sí es una forma de motivarlos, pero si no hay dinero y ahorita con esta situación pues no lo va a ver, pues la gente no va a participar. Aquí vamos es más a un tema de cambio de conciencia, ¿cierto? Vamos a un tema más de cambio de conducta, de comportamiento y de cultura, que es lo que tenemos que llegar a fomentar y que es lo que te menciono que es como un poco complicado, pero es el reto que tenemos como salubristas y es crear cultura en seguridad y salud. Entonces, sí, lo ideal es que obviamente no sigas desmayando en la motivación, lo sigas motivando, pero que sea más a nivel de conciencia de los trabajadores y que puedas formar tu COPAS de acuerdo a la población que tienes más fija en la organización para que no estés cada rato que se fue uno y se fue el otro, sino que puedas conformar tu comité con los trabajadores que no rotan tanto dentro de la organización, porque es muy difícil así ver un poquito más de gestión.
en cuanto a las responsabilidades que tiene como el comité y termina siempre siendo el responsable solamente el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Entonces no se siente como apoyado con el COPAS porque no hay un COPAS estable. Entonces trata siempre de formar un COPAS con las personas más estables dentro de la organización. Bueno, nos quedan 5 minutos para hacer 5 minutos. esta capacitación. Aún nos quedan algunas preguntas por resolver. Vamos a transmitírselas a nuestra facilitadora Diana para que por favor nos colabore y por correo trataremos de darle respuestas a cada una de las preguntas. Entonces, Dianita, nos quedan 5 minutos. Sin antes no querer, los invitamos para la próxima conferencia que tenemos a las 4 de la tarde, Metodología de Investigación de Análisis e Incidentes de Trabajo. Es una capacitación muy interesante, tenemos un gran facilitador, los queremos invitar para que se conecten. Los dejo con Dianita, que va a ser el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que es una motivación para nosotros tener esas capacitaciones virtuales con facilitadores tan expertos y estamos para ayudarlos y para servirles en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Jason. Entonces, ya para este cierre, digamos que vamos a dar los tips así generales para que ustedes recuerden. Entonces, primero, recuerden que ustedes son los líderes en su organización. Recuerden que debemos ser los mejores comunicadores en este momento, que tenemos funciones de promoción, de información, de divulgación, de información que sea fiel, que sea confiable en nuestros trabajadores, que no desmayen en este momento, debemos seguir constantes, debemos aún más fortalecer nuestro trabajo en equipo, debemos seguirnos reuniendo, debemos seguir investigando y haciendo todas las actividades y funciones que nos exige la legislación colombiana, que aunque no es fácil hacerlo, pero es una labor maravillosa la que hacemos desde Seguridad y Salud en el Trabajo, porque desde Seguridad y Salud en el Trabajo logramos la continuidad del negocio, porque desde Seguridad y Salud en el Trabajo salvamos vidas, ¿cierto? Entonces es una labor hermosa la que están haciendo, entonces no olviden que deben hacer un análisis de todo lo que está pasando ahorita en la población, en sus trabajadores, en sus compañías y que hagan una gestión del cambio de la mejor forma, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de la jerarquía de los controles. Entonces, así a grandes rasgos el resumen de lo que vimos hoy y de motivarlos y felicitarlos porque ustedes se siguen conectando, se siguen capacitando y eso hace parte de la gestión de conocimiento que debemos tener en nuestras organizaciones. Entonces, muchas gracias por asistir. Los invitamos a los demás talleres de formación y para nosotros y para mí fue un placer acompañarlos en esta tarde tan agradable. Listo, Diana. Ahí le das cerrar conferencia y listo. Ok, bueno, Chao, gracias a chao, que todos. estén bien, chao. Gracias. Chao.